Es decir, la desaceleración fue más que clara, 236% frente a 267% del mes anterior. Eso, por supuesto, si se compara contra los picos de la misma altura del año pasado, está claro que allí ese número interanual va a seguir desacelerando. Vamos ahora sí a tomar contacto con el economista Amílcar Collante. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, primero, ¿se frenó el proceso de desinflación, desaceleración? ¿Hay que tomarlo así, como que se estancó la baja de la inflación? Sí, lo que muestran los números es que hay un fuerte piso ahí para romper de la inercia inflacionaria. En los últimos meses, o sea, el nivel general le cuesta romper el 4% y si tomás lo que es la inflación núcleo, que no considera todos los aumentos de precios regulados, estacionales, ese también tiene en ese caso tiene un alza, ¿no? Venía de 3,7 en mayo y junio. Subió en julio a 3,8 y ahora dio 4,1. Así que bueno, ahí hay Ujú. una interrogante, ¿no? De cómo sigue la dinámica inflacionaria. Creo que este esquema está encontrando ese piso ahí y si no hay alguna modificación es difícil que lo rompa. Probablemente pueda darte algo de alivio el mes que viene la rebaja de impuesto país, pero es claro que en el marco de que se siguen ajustando precios regulados y queda una parte de eso para ajustar, es bastante difícil que el índice, o sea, rompa ese 4%, ¿no? Ujú. Y ese elemento extra, el gobierno, por supuesto, le pone todas las fichas a la reducción del impuesto a país, pero digo, ¿qué otra cosa podría pasar en el corto plazo para que se perfore ese piso del 4%? Sí, yo creo que ya, o sea, el gobierno creo que está manteniendo el esquema sin modificaciones por Ujú. una cuestión de, un poco priorizó la desinflación. Pero bueno, ahora los datos están mostrando esta realidad y en realidad ya tenés que hacer algún tipo de cambio. O sea, hay que ver si el gobierno está dispuesto a empezar a mover otras cuestiones o acelerar. Creo que tiene que dar más certidumbre sobre el próximo régimen cambiario que va a tener Argentina Ujú. y no tanto enfocándose en los números, pues si no lo veíamos al gobierno quizás sobrevendiendo expectativas, diciendo que el índice iba a converger al 1%, al 2% del crawling peg, pero bueno, eso está quedando más con una expectativa que tiene el gobierno y no con la realidad. Ahora, cuando vos te chocas con eso, tenés que modificar algo, Ujú. ¿no? El gobierno algunas cosas no las quiere mover, el crawling no lo quiere mover, la tasa de interés no la quiere mover, no tiene certeza sobre la apertura del cepo y qué régimen cambiario vas a ir, y creo que si vos no le quitás, o sea, esa incertidumbre Ujú. en el mediano plazo a los agentes económicos, indudablemente es bastante difícil que esto se modifique, ¿no? Así que creo que ahí hay una cuestión de fondo. Y después, bueno, también hay que ser concreto, ¿no? O sea, hay una parte de los precios regulados que vos tenés que seguir corrigiendo. El tema es que vos si lo corregís y se te va moviendo también la inflación general, ahí cada vez te cuesta más Ujú. recomponer la tarifa y bueno, ahí es como que empezás a hacerte más pesado, ¿no? Ese ajuste. Claro. Ahora, allí la Este, pregunta tocabas un tema interesante que es el de las expectativas. Por un lado, hubo cierto triunfalismo, digamos, por parte del gobierno. Recuerdo una expresión del vocero Adorni diciendo lo de la inflación ya lo hicimos, ya hicimos todo lo que había que hacer, ahora hay que esperar nada más y va a bajar. O una reunión hace algo así como 2 meses del ministro Caputo con la SALIC cuando les presentó los datos de cómo iba a ser el blanqueo, donde les dijo, miren que en septiembre, octubre la inflación va a empezar con 1, cosa que está lejos de suceder claramente. O sea, ¿tenemos más de esa sobreventa de expectativas o tenemos más de un esquema que ya dejó de funcionar? Sí, por eso creo que la intención del gobierno era eso, o sea, vos Ujú. podés tratar de influir sobre esa expectativa, o sea, dar seguridad al mercado, en ese caso era al mercado, pero en realidad después, o sea, el proceso inflacionario tiene su propia Ujú. dinámica, ahí también hay un término de credibilidad, ¿no? Yo entiendo que la credibilidad tiene más que ver con esa incertidumbre, o sea, no sabemos todavía qué esquema vamos a ir, o sea, estamos en un esquema de transición de un modelo que ya se terminó, pero todavía no tenemos claro el régimen cambiario al que vamos a ir y de hecho no tenemos claro cuál va a ser más o menos
cómo hacer el proceso de apertura del cepo cambiario, que es el nudo que tiene la economía argentina. Después viene todo, creo que el resto, o sea, si vos no desatás ese nudo o das certidumbre sobre eso, creo que en la parte de expectativas tenés esa cuestión. Y después también que el gobierno no quiere usar algunos instrumentos y por eso ahí hay que ver cómo lo define. Sí, lo que se ve es claro que los bienes, por ejemplo, más yendo al número de inflación, los bienes sí están yendo un poquito más bajo, apuntando a ese crawling del 2%, y los servicios claramente están por arriba, porque bueno, ahí también tenés toda la recomposición de regulados, parte de algo de salario que está tironeando por el lado de servicios. Si vos mirás eso, es lógico y tiene que ser así, ¿no? Que el ajuste sea mayor en servicios que en bienes, pero todavía está lejos de la tasa de evaluación mensual que tiene el gobierno, y bueno, eso tiene una implicancia que siempre hablamos del atraso cambiario, y eso puede llegar a hacer algo de ruido si vos mantenés esos números con este esquema del crawling al 2%. Más allá de la chance de que haya o no atraso cambiario, Amílcar, cuanto más tardemos en salir del cepo, también vamos a estar acumulando algo de inflación reprimida, por llamarlo de algún modo. Sí, por eso ahí el tema es, vamos al principio, el gobierno cambió la secuencia de lo que todos esperaban de cómo iba a ser este plan de estabilización. O sea, todos pensábamos que primero iba a ir la apertura del cepo y después iba a encarar la parte de la desinflación. El gobierno cambió esa secuencia, empezó por la desinflación y dejó la apertura del cepo para más adelante. Y bueno, si vos dejás la apertura del cepo para más adelante, también tenés que soltar más inflación más adelante. Ahora, eso el gobierno lo quiere minimizar, llevando a una convergencia que sea del dólar oficial por abajo, ¿no? Sería del dólar oficial que converja o sea, que se unifiquen más cerca del dólar oficial los dólares. Entonces, bueno, ahí cambió la secuencia y obviamente tenés que soltar inflación, hay que ver. Eso va a tener un costo político, pero creo que el beneficio de apertura de cepo es mayor al costo que puedes tener en ese fogonazo inflacionario que todos ya descuentan porque cambió la secuencia. Claro, ahora, costo político pareciera no estar en la ecuación para Milei, ¿no? Digo, lo que pasó ayer con las jubilaciones, salir con tanta firmeza a defender ese veto, digo, esa pareciera no ser la cuenta que hace Milei, siempre y cuando los números cierren bien. Digamos, en este caso, en lo que tiene que ver con la inflación, estaría el tema de hacerla bajar a como dé lugar. Ahora, vos mencionabas un caso, un tema que es utilizar determinadas herramientas que tal vez no quiere utilizar o que tal vez no se ajusten al discurso desregulador que lleva adelante el gobierno. ¿Qué herramientas te parece que podrían aparecer? Ayer, por ejemplo, hubo una intervención en los dólares financieros muy fuerte, muy clara y que todo el mercado vio con bastante claridad. ¿Van a aparecer, te parece, en esta instancia esas herramientas que uno no esperaría de un gobierno como el de Milei? Bueno, la intervención ya sobre la brecha ya está sobre la mesa, o sea, ya formalizada, no es escondida, ¿no? O sea, eso está claro, que el gobierno ahí tiene un objetivo de que la brecha no se vaya más allá. Puede haber un techo medio simbólico, ¿no? Cerca de los 1.300, 1.330 pesos, y lo vemos que cuando empieza a recalentar los dólares financieros hay intervención, o sea, hay que ver estimaciones porque no tenemos un número día a día de eso, pero se estima que ya se consumieron cerca de 600 millones de dólares que se inició la intervención, y el gobierno tiene una capacidad de fuego en ese aspecto de 1.800 millones de dólares, bueno, quedarían 1.200 millones de dólares de capacidad de fuego para utilizarlo. En el contexto de blanqueo y con el rally de los bonos y acciones, no debería usar tanta esa capacidad, creo, de fuego, entiendo yo, porque hay un problema de escasez de reservas y no pondría el acento ahí, sino que los dólares tendrían que estar para liberar importaciones y normalizar todo el comercio exterior. Así que ahí se pueden usar, pero bueno, yo me imagino que yo a lo que iba eran elementos menos heterodoxos, sino que es la tasa de interés, ¿no? Que vos decís, si vos vas a un régimen donde controlás la cantidad de dinero, obviamente la tasa de interés queda determinada ahí, o sea, tendría que empezar a subir, y el gobierno parece que tampoco quiere ir por ese lado, entonces controla el dólar oficial, controla la tasa, y al fin y al cabo todavía estamos en un esquema de transición que no sabemos qué instrumento va a utilizar o en qué magnitud va a usar cada instrumento. En el medio del proceso inflacionario se estancó, ¿no?
Bien, pero está claro que también el punto de partida, me quedo con lo que decías al principio, digo, el punto de partida para salir de este lugar es explicitar cuál va a ser el régimen cambiario en el futuro, cosa que hoy no sabemos. Claro, entiendo que son varias cosas, ¿no? Explicitar eso en un marco del acuerdo con el FMI, seguramente alguna señal para Ujú. 2025 en donde se garantice, ¿no?, que vamos a tener una gran saldo de dólares para que también puedas, o alguna forma de o sea, recomponer las reservas del Banco Central, ¿no? Ahí tenés Ujú. tres cuestiones que tenés que tener en cuenta: el régimen al que vas, el acuerdo con el fondo también tiene que estar. En septiembre ya se vence el anterior, así que tiene que haber Claro. negociaciones en marcha de eso. Y, o sea, todo lo que hace ruido es la parte del sector externo, cómo vas a acumular las reservas Ujú. y el tipo de cambio, ¿no?, que va a tener eso dentro del régimen cambiario, ¿no? Clarísimo, Amílcar, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Allí el análisis del economista Amílcar